Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora le llevaremos la segunda entrevista del día. Se trata de Ramón Pérez Tejeda, quien es el director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, con quien vamos a conversar precisamente sobre esos beneficios y la ley que está a punto de caducar y hay problemas para de nuevo ampliarla. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Caminero. Laura, felicidades. Está Gracias. Rebosante en alegría. Aceptamos todas esas felicitaciones. Don Percio, buenos días. Sí, ¿Qué tal? sí. Un placer compartir con ustedes. Sí, qué Bueno, bien. la frontera ha estado muy en el centro en estos días. Primero Sí, se ha estado discutiendo el tema de la ley 2801, el encuentro de los dos presidentes de ambos países correcto. y luego el acuerdo que se ha anunciado. Usted cuéntenos cuál es el escenario que tenemos. Miren, la verdad es que no sé si ustedes recuerdan que en la toma de posesión el presidente tomó como uno de los puntos fundamentales mencionar la frontera y anunció que esta era la época de desarrollar la frontera. Y así ha sido. Desde el inicio de su gobierno, el primer viaje que hace al interior es a Pedernales, para iniciar todo el desarrollo turístico y relanzar a Pedernales. Y el tercero que hace a Manzanillo, justamente para anunciar el inicio de los trabajos para ampliación del muelle de Manzanillo. De ahí se ha mantenido constantemente haciendo esfuerzos a los fines de lograr que la frontera ciertamente sea una frontera económica, una frontera de desarrollo, porque de lo contrario, la gente va a terminar abandonándola. Y ustedes saben lo que eso implica. Siempre decimos que la dominicanidad inicia en la frontera. Si no le prestamos atención a la frontera, evidentemente que nos quedamos sin país. Y el presidente está consciente de esa situación y por ello está haciendo tantos esfuerzos. Ustedes vieron que el presidente anunció lo de Pedernales, pero de manera silenciosa, en este momento hay cerca de 100 técnicos trabajando constantemente en Pedernales, justamente para lograr convertir en una realidad ese gran relanzamiento de Pedernales. Pero 100 técnicos que están trabajando, ¿pero en qué? ¿Qué están haciendo? Haciendo todos los levantamientos, ok. correcto. Pero en Manzanillo, de manera constante también, y el propósito es, como lo dijo el presidente anoche, convertirlo en el principal muelle de la región, no del país, sino de la región, para que esto propicie en la frontera norte hasta la construcción de barcos, la instalación de zona franca, el impulso del sector agropecuario, y eso desde ya se está proyectando de esa manera porque tanto obra pública como agricultura firmaron un acuerdo para asfaltar toda la carretera y hasta los caminos vecinales e interparcelarios de la región noroeste, como un mecanismo de apoyar justamente y de ir en sintonía con la ampliación El del presidente muelle. anunciaba anoche una planta eléctrica en Manzanillo. Él decía posiblemente de gas natural, como una energía limpia. ¿Se está trabajando en ese sentido? Sí, ya se está trabajando. Él hablaba de eso es parte de mega, incluso sí. con la idea de vender la energía a Haití con un Correcto, eso es parte del proyecto integral de lo que tiene que ver el muelle. ¿Ha causado preocupación el hecho de que la extensión de la ley de incentivo fronterizo ha sido muy accidentada? De hecho, el proyecto que está en el Congreso Nacional, la propuesta aparentemente es reducir parte de esos incentivos, incluyendo las exenciones de aranceles, reducir a la mitad la exención de ITEVIS, entre otros problemas. ¿Cómo eso va a afectar la instalación de nuevas empresas que al final de cuentas se necesita que sean empresas privadas que terminen instalándose en esa zona para que realmente haya un desarrollo que sea sostenible en el tiempo? Miren, desde que se aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados, yo he dicho que solo un acto de heroísmo del Senado salva la frontera desde el punto de vista de la ley, porque esta ley no propicia la instalación de nuevas empresas en la frontera. Al contrario, lo limita. Parece que los que se están beneficiando en este momento de la ley quieren seguir siendo los únicos que se beneficien. Y la ley que tenía
anteriormente enemigos desde fuera de la frontera. Ahora, los mismos empresarios que están instalados en la frontera se están comportando como enemigos de la Pero frontera. Pero explique eso mejor, Sí, porque... Se lo explico mejor. Sí. ¿Quiénes se con- están beneficiando y con temas y los concretos, enemigos? porque al final los mecanismos legales están disponibles y puede haber empresas que se estén beneficiando. Correcto. Eso no tiene nada que ver con la posibilidad de que nuevas empresas también se beneficien. Miren, para que una empresa se beneficie a la ley, se acoja a la misma, Ujú. tiene que someter su expediente a un consejo. En ese consejo generalmente ha existido la voluntad política que se expresa a través de una representación de la Presidencia de la República. En este momento quien preside el consejo es justamente la Dirección General de Desarrollo Fronterizo. Durante 3 años ese consejo no se reunió porque no hubo voluntad para hacerlo. Pero ¿qué se ha hecho en este momento? Que se le ha dado toda la primacía, por ejemplo, Hacienda. Se ha sacado a la Presidencia de la República de la hegemonía que tenía en el Consejo en la aplicación de la ley. ¿Y ustedes creen que usted logra un desarrollo real de la frontera sin la voluntad de la Presidencia de la República? Eso sería un sueño. No, y no Pero refleja- Mandar, perdón, y Laura, Hacienda, y Hacienda enviar, no refleja la política de la perdón, presidencia. enviar toda la hegemonía de ese consejo, fundamentalmente Hacienda, convierte el espacio fronterizo en un mero acto de comercio. Usted no puede ver la frontera como un acto de comercio puro y simplemente. Usted tiene que saber que hay una responsabilidad constitucional y que nace en la Presidencia de la República. ¿Por qué se logra esta aprobación de este proyecto que fue cambiando el que llegó desde el Senado, que no era el perfecto, pero nosotros le dijimos a la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, miren, ese proyecto no es el perfecto, pero es el posible en este momento. Si aprobamos este proyecto y vemos que tiene imperfecciones, tenemos tiempo luego para modificar la ley. Pero para usted modificar una ley, primero tiene que existir. Bueno, pero esa Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados se empecinó en producir un nuevo proyecto totalmente diferente al que llegó del Senado. Eso provocó que tenga que volver de nuevo al Senado. Pero ya la legislatura termina ahora. Sí, está estancado ahí. Entonces tenemos una situación sumamente difícil porque el Senado está planteando que mejor ninguna ley que esa. Pero yo no acabo de entender, porque usted parece más preocupado por la conformación del Consejo No. que por la reducción de los No. incentivos. ¿Sabe cuál es mi preocupación real? Que conforme a esa ley, para que nuevas empresas ingresen a esos beneficios, se le hará sumamente difícil. Pero además, que el 50% de los beneficios que tenían, las que existen en este momento, se los quitaron. Entonces, sí, la reducción. pero por otro lado, se establece que lo que produzcan solo se puede vender en la frontera, que no se puede vender en el resto del país. Y eso es inconstitucional. Y lo que establece ahora esa ley que se quiere aprobar es que todo lo que se produzca en la zona fronteriza, tiene que venderse. Inclusive hasta un auto que se ensamble por ahí, Para que tiene se aproveche las excepciones, sí, tiene que venderlo allá. Tiene que venderlo Sí. allá, no aquí. Entonces, una gente de Pedernales que no tiene un peso ni tiene trabajo, ¿cómo va a comprar Eso cosas que se condenando producen esas allá? Pero empresas. este es un gobierno del PRM con un Congreso dominado por el PRM. Entonces, ¿cómo eso es compatible con todo lo que usted nos dice que es el plan del gobierno? Porque parecería que se está diciendo una cosa respecto a unos proyectos, pero la principal herramienta de desarrollo de la frontera, que es esa ley, es el PRM quien tiene la capacidad de decidir qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Pero el PRM tenía el control absoluto del Senado y aprobó un proyecto de ley que iba en beneficio de la frontera. Ahora, tenemos que reconocer que el Congreso es democrático. Ahí todas las fuerzas intervienen y miren,
no es Sí, lo... pero aquí Perdón, Laura. Pero aquí hemos tenido Sí. diputados del PRM defendiendo esas posiciones que usted dice que no se justifican. Mire, Entonces, no son las otras fuerzas políticas. no, mire. Cuando se conoce un proyecto en la Comisión de Frontera, esa Comisión de Frontera lo lleva al hemiciclo. Y la verdad es que la mayoría de diputados no tienen conocimiento de lo que se aprobó ahí. La responsabilidad es de la Comisión de Frontera. Y yo fui a una reunión de esa Comisión de Frontera y yo salí preocupado de ahí. Ciertamente esa preocupación se tradujo en lo que salió de la Cámara de Diputados, porque es que se asumieron posiciones pretendiendo ser demasiado vanguardistas, todo el mundo queriendo ser protagonista, y eso termina dañando la ley. Y les reitero que el Congreso es democrático. Al fin y al cabo ahí se discute ampliamente y lo que decida ese Congreso no refleja necesariamente Director, la posición de la Presidencia de la República. Pero el presidente se reúne cada cierto tiempo con los voceros de los distintos partidos en ambos hemiciclos. ¿El gobierno no pretende asumir una posición sobre ese tema? Miren, lo primero es que el presidente de la República una sola vez ha ido a la Cámara de Diputados por un tema muy específico. Dicho por los mismos diputados, se han reunido varias veces. sí, ellos almuerzan en Palacio. Sí, pero es que eso es normal. Bueno, Eso es normal. Pero no tiene que ver necesariamente con que vaya a bajar una línea, sino mantener una armonía. Son cosas totalmente diferentes. El Congreso sigue siendo independiente, Pérez, Laura. Pero aquí hay una cosa que tal vez uno no entiende mucho. Primero, estamos hablando no de una ley nueva, estamos hablando de una ley que existe, que ya tiene toda una experiencia y que se supone que el propio Estado puede hacer una evaluación del resultado de la ley. Correcto. Es decir, hacer los ajustes pues, parecería más fácil que construir algo nuevo. Sí. Segundo, el gobierno ha identificado la frontera dentro de sus planes importantes, Pedernales, Manzanillo e incluso Haití, porque el presidente todavía anoche en su intervención decía que parte del propósito es un excedente energético para vendérselo a Haití basado en un fondo de un grupo de naciones que se han comprometido, parece que a dar ese tipo de asistencia para Haití. Entonces uno como que no entiende que el gobierno, sus legisladores no entiendan el proyecto en que el gobierno mismo está metido. Entonces, es que hace falta como un engranaje aquí. Miren, a mí me llamó mucho la atención una reunión que hubo en el marco de la discusión de la ley entre la Asociación de Empresas que se beneficia de la ley y los grandes empresarios. Y de ahí fue que surgió justamente ese proyecto que se aprobó. Me llamó la atención porque siempre habían estado distantes. Y luego vino la reunión con los diputados y surgió el acuerdo final. Por eso es que yo he dicho que antes la ley tenía solamente sectores contrarios, que eran los grandes empresarios, pero que ahora al parecer los mismos empresarios se benefician de la ley. Lo que usted dice más grave de ahí, lo que usted está diciendo es que hay un acuerdo de aposento entre el sector empresarial, los beneficiarios de la ley y los diputados. No fue tan de aposento porque fue en la misma Cámara de Diputados, o sea, ellos se reunieron. Lo que pasa es que se ha producido, a la luz de todo el mundo. Que se ha producido poses en torno a ese proyecto fronterizo. Hay ¿Por muchas qué? voces. Porque en vez de legislar, en vez de los gobiernos y los propios empresarios hacer una ley y procurar el desarrollo fronterizo en base al interés de esos ciudadanos que se mueren de pobreza allá, lo que piensan es en su beneficio. Es lo que hay aquí con esa ley que está a punto de colapsar en el Senado de la República. Entonces, yo creo que hay una irresponsabilidad tanto de empresarios como de los gobiernos que hemos tenido, y me refiero ya a este que es el actual, y en el caso de esos legisladores que están ahí, que lo que están es pensando en sus propios intereses y no los intereses de esa población fronteriza. Miren, la Presidencia de la República ha expresado con claridad que si no se aprueba una ley que en verdad beneficie a la
la presidencia está dispuesta a asumir un proyecto totalmente diferente. ¿Cuándo se Ojalá. expresó eso? No, eso es en conversaciones Ojalá. privadas, sí. ¿Y por qué no se lleva eso a un mensaje público para dejar meridianamente claro la posición del Porque gobierno? hay que sobre el tema? dejarle, Laura, el espacio a los entes públicos que tienen la responsabilidad en este momento. Pero para otros temas se meten. No, temas que son incluso requeridos por los mismos legisladores, bueno, la presidencia de la República interviene, pero tenemos que acostumbrarnos, que este es un país democrático y que cada ente del Estado tiene que cumplir su responsabilidad en el momento que le corresponda cumplirla. Sí, pero también tenemos que acostumbrarnos a que los gobiernos tienen un partido y un partido es una entidad política democrática en la cual también se fijan posiciones, como lo ha hecho el PRM. Entonces parece ser una posición cómoda, asumir una posición democrática y no dar una opinión como PRM y como gobierno respecto a un tema que se supone que es transversal para lo que el gobierno piensa hacer en la frontera. Tú sabes, Laura, que hay que tomar en cuenta que este tema es muy complejo, porque a ti te presentan una ley que en principio te la venden como beneficiosa para la frontera. De hecho, ustedes recuerdan que cuando la Cámara de Diputados aprobó esa ley, salieron todos aplaudiendo. Ya le dimos una ley a la frontera. Ahora, el tema es muy técnico. Cuando tú te vas realmente a la aplicación, ¿qué beneficio se va a obtener de ese proyecto que se aprobó? Entonces que viene la reacción. Y viene la reacción en un momento en el que ya queda poco espacio de tiempo. Porque es que la Cámara de Diputados se pasó casi 3 meses, luego de que llegó el proyecto desde el Senado, discutiendo el tema. Y eso trae como consecuencia un perjuicio para la misma aprobación de la ley. Por la estrechez del espacio de tiempo, Laura. Pero la legislatura no cierra por la situación del estado de excepción, o sea que hay tiempo de resolverlo. La legislatura cierra. No está cerrada. Aún no está cerrada, pero cierra ahora. Pérez, pero en estos 20 años que tiene la ley, ¿cuál es el balance que se hace de la aplicación de esta ley en la frontera? Es decir, ¿qué hemos logrado construir en base a esa ley? Porque sí, yo pienso que a partir de ese balance que tenemos que modificar cosas y quitar cosas, es decir, correcto. Porque si no hemos tenido éxito, ¿para qué vamos a quitar lo que no existe? Y si hemos tenido éxito, ¿por qué cambiar la vía para seguir construyendo? O quizá al gobierno lo que le conviene es que no existe esa ley para implementar lo que usted dice que quiere hacer desde allá. Lo primero es que si usted va, por ejemplo, a Santiago Rodríguez y le habla de quitarle esa ley, le está diciendo que el 50% de sus empleados van a perder sus empleos. Si usted va a Dajabón, te van a decir es que aquí hay más de 5,000 empleos generados por esa ley. En Montecristi también. Y en Elías Piña, por ejemplo, la empresa Macapi, que es la principal exportadora de aguacate, es acogida a esa ley. Hay 87 empresas en este momento. En la frontera. En la frontera. A lo largo de la frontera. Sí, acogida 87. 87 que están trabajando de manera normal. Siempre se levanta el discurso que hay empresas que se acogieron a la ley y no están en la frontera. Pero eso puede aparecer una o dos. Y eso se puede corregir con los actores, interviniendo de manera responsable. Entonces, si usted hace un balance, necesariamente usted tiene que concluir que en este momento haber creado esa ley fue beneficiosa para la frontera. Entonces, ¿por qué le queremos quitar? Porque resulta que cuando se aprobó la ley, Percio, se le puso un término. Es 20 años. Bueno, eso es así en ese tipo de legislaciones. Correcto, por ejemplo, el mismo gobierno acaba de impulsar la renovación de la ley de proindustria, que beneficia al sector industrial a nivel nacional y a la IRD, que recoge la mayor parte de esas industrias. Sí, entonces, la reacción mía, Laura. ¿Por qué se renueva la de proindustria y por qué no parece haber la misma disposición de renovar la de incentivos en la frontera si seguimos sin resolver los problemas que tiene la frontera? Laura, la reacción mía fue justamente porque don Percio decía, ¿por qué? Entonces yo tenía que decirle que es porque la ley tiene
un plazo preestablecido. Y ciertamente tú tienes razón. Si vamos a renovar, la de Proindustria debió renovarse, también la de Desarrollo Fronterizo. Pero ustedes saben que desde el inicio mismo que se aprobó esa ley, empezaron las acciones judiciales para intentar cercenarla. Entonces, es que aquella ley genera mucho más preocupación porque lo que se alega en el gran empresariado es que lo perjudica, porque producen a menor costo y tienen la posibilidad de vender. Una de las promesas de gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader con esos pueblos de la frontera es precisamente incentivar y tratar de que eso se mantenga. Entonces, ¿por qué no bajar una línea partidaria a los legisladores para que se apruebe esa ley? Ustedes pueden estar seguros de que si no hay una solución que beneficie a la frontera, la presidencia lo hará. Ahora, Pérez, de esta y después que el palo esté dado, ¿estaría a tiempo? Se acabó el país. No, la pregunta es si se acaba la frontera. No, la frontera no se va a acabar, porque el presidente ha demostrado que la frontera en vez de acabarse se va a desarrollar. ¿Y no se necesita esta ley en términos adecuados para ese desarrollo? Es un componente fundamental y por eso digo, si no hay una solución beneficiosa para la frontera desde el Congreso en este momento, el presidente impulsará un proyecto que tienda a beneficiar a la frontera al alcance que quiere la presidencia de la República. Si la actitud del Congreso es no aprobar esto, no renovar esto, ¿qué nos asegura que el proyecto del presidente va a encontrar apoyo? Miren, lo que pasa es, don Percio, la pregunta sería, ¿por qué el presidente no consigue apoyo para este proyecto y en cambio puede creer que va a conseguir apoyo para un proyecto nuevo? Don Percio, yo le decía hace un momento que cada escenario tiene su protagonista. Y cuando usted ve los discursos, por ejemplo en la Cámara de Diputados, todo el mundo está de acuerdo con la ley, ¿eh? Esos son los discursos. Entonces, usted tiene que creer en la buena fe del legislador. ¿Y el cuello de botella dónde está? ¿El cuello de botella dónde que está? Se generó en este momento en la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados. Porque ahí fue que debió pasarse el proyecto que llegó desde el Senado, que si daban una opinión favorable, simplemente iba al hemiciclo y se aprobaba el mismo proyecto. Bueno, mire, el problema es que ahí lo cambiaron. Llegamos ya al final del programa, pero me gustaría que usted nos diga qué ha hecho en estos 5 meses en la frontera. Si nos puede resumir, mucho mejor. Lo primero es que la carretera internacional tenía 20 años abandonada. Nosotros la rehabilitamos. Hoy ya el sur y el norte del país están comunicados y comercializando. O sea, yo comienzo desde Montecristi, me voy por la carretera internacional y llega hasta Elías Piña. Y llega a Elías Piña, sin ninguna dificultad en este momento. Y eso lo hicimos nosotros como institución. ¿Cómo te ha hecho esa magia? Porque esa carretera no está plenamente construida. Te invito para que la recorramos. ¿Y con qué licitación se hizo eso? No. Oye lo simple, Laura. Estamos hablando de una carretera. Sí, oye lo simple. Esa carretera, como es internacional, para usted intervenirla en el nivel amplio, asfaltarla, ampliarla. Hacer un camino, lo que se ha hecho. Perdón. Usted tiene que poner de acuerdo a un país. Ahora, nosotros como institución, ¿qué decidimos? Acondicionarla. Usted lo que ha hecho es acondicionarla para que se pueda dar el paso. Trasladamos con toda la maquinaria, todos los equipos de la institución y trabajamos durante 2 meses. ¿Esa es la carretera internacional? Es la carretera internacional. Okay, o sea que lo que se hizo fue habilitar un camino. Un camino no, porque es la carretera. Ahora tú le vas a llamar camino a una carretera que tiene 100 años llamándose carretera. ¿Está asfaltada? No, espérese. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que hemos habilitado, que hemos acondicionado la carretera que existe y hoy en día un paso que estaba bloqueado, que estaba provocando la quiebra de los productores del sur y la imposibilidad de los del norte de vender los productos que se producen en el norte. Hoy en día hay un nivel de comercio extraordinario porque ese trabajo que se hizo le permite a ellos hacer ¿Y cómo eso. se puede intervenir
con estos camiones y no se puede asfaltar? Porque nosotros no tenemos la capacidad legal para hacerlo. Pero, Eso tiene que Pero sí responder, habilitar y abrir. sí, eso tiene que responder ahora a un acuerdo de los dos países. porque parte de esa carretera ocupa territorio Sí, haitiano. es mitad territorio dominicano, mitad territorio haitiano. ¿Y eso Ok. no fue parte de las discusiones que hubo entre ambos presidentes? La reunión de los presidentes se hizo cuando ya nosotros habíamos concluido su trabajo. Mm. O sea que según usted esa carretera está en condiciones óptimas. No, Laura. Transitable. Pero entonces, La habilitada. Mira, tú ganaste anoche y eso como que te tiene alterada todavía. No, no Lo me que tiene nosotros hemos alterada. dicho es A mí me gusta que me digan las nosotros- cosas con claridad y una No, con carretera claridad. sin asfalto no es carretera. Ahora, usted ve los videos, yo te Y invito, veo un camino. exacto, yo te invito que la recorramos y que tú le preguntes a la gente de la frontera Ujú. cuál es su sentimiento respecto de esa carretera. ¿Qué ellos piensan que había y qué piensan que hay en este momento? Bueno, eso tenía, ¿cuántos años tenía eso? ¿Cuántos Eso kilómetros? 20 años. 20 años bloqueado. ¿Cuántos kilómetros tiene usted ahí más o menos rehabilitados Ahí como rehabilitados camino? hay 46, 46. pero son 60 entre De punto a punto. Restauración De punto a y- punto. y Pedro Santana, son 60. Pero ahí hubo que hacer de todo, Laura, para poder lograr Con recursos eso, propios con recursos propios, con el presupuesto viejo que tenía la institución, a fuerza de voluntad Bueno, y pues, de sacrificio. Pues, O sea que es ese tramo, que sea un tramo de 40 kilómetros es el que se ha rehabilitado. Sí, correcto. Que era el porque que estaba por- cerrado. Estaba Ok, cerrado. O sea que no es el proyecto que se han planteado en otros momentos de una carretera internacional que vaya a todo lo largo de De la punto a frontera. punto, ¿verdad? Porque así no existe. No, Así porque hay que existe. hacerla y ese es nuestro No, punto. es que no es posible hacerla así. Porque, por ejemplo, entre la provincia Elías Piña Ujú. y la provincia Independencia, tú no pasas necesariamente por la línea divisoria. La carretera es por la Bordea. parte dominicana. Ahora, Bordea. ¿dónde retoma la condición internacional entre Independencia y Pedernales? Porque Ok. hay tramos que sí, ciertamente. Y está toca ambos Montecristi, Dajabón, Montecristi. No. No. Solamente Dajabón, Elías Piña. Ahora, Son Ok. 40 kilómetros. ahora mire, 60 son ahí. mirándolo 60. en el interés de la República Dominicana y por lo que usted establece de esa dualidad de que hay que pedir permiso, ¿no puede República Dominicana en el lado dominicano hacer su carretera Es que no hay lado de dominicano. manera independiente? Por eso es bueno ir al territorio, porque la carretera está bordeando la montaña. Ujú. Se derrumba, ya no queda territorio dominicano, queda territorio haitiano. Usted no tiene un espacio por ahí Ok. para construir una carretera netamente dominicana. ¿Cuál es el plan del gobierno con ese tema entonces? Con la carretera, tú dices. Con la carretera. Nosotros hemos dicho, Laura, que si usted quiere desarrollar la frontera, primero tiene que convertirla en una frontera económica. Y un aspecto fundamental de eso es la rehabilitación vial. Hay que construir una carretera con todas las condiciones y que permita el control migratorio en esa carretera. Pero fundamentalmente hay que tener claro que el 90% de las comunidades que están en esa carretera son haitianas. Ahí hay una sola comunidad dominicana, que es Guayajayú. ¿Y tiene planes el gobierno de construir esa carretera? Esas son de las conversaciones que hay con el gobierno haitiano y nosotros estamos en contacto con nuestro homólogo haitiano, justamente impulsando ese tipo de proyectos. Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Vamos a dar un saludo a Rosy Palmer, que siempre nos ve tempranito, sobre todo al final del programa. Aquí su presencia y esa noticia sobre la habilitación de esa carretera internacional muy, muy importante. Y vamos a invitar a Laura. Sí, que nos acompañe. Noticias Telemicro va a hacer ese recorrido con usted. Lo o hicieron, solo. lo hicieron. Sí, Lo hicieron. Noticias Sí. Que Telemicro. en ese tramo sí. se ha hecho. Ok, bueno, pues fue la entrevista con Ramón Pérez Tejada, director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo. Así es que saludando a Laura Castellanos,
De nuevo. por su triunfo nueva vez. Gracias. Y que ha Reiterándole el pésame a usted. alborotado en el día de hoy. Felicitarla. Tú eras psiquiatra, le hizo sobre bien. todo, Sí, sí, felicitarla. sí. Sí, empataron con los Tigres del Licey en su Corona 22. Qué Porque bueno. el primer sí, paso sí. El esfuerzo, para superar el trauma es aceptar la el realidad. esfuerzo, el Entonces, esfuerzo, él está en etapa de aceptación de los hechos. el esfuerzo ha sido grande para empatar. Hay que reconocerlo. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Felicidades a los aguiluchos que ganaron a base de 3 honrones en el día de ayer, Lo sin grande es que duda. al caminero le gusta sufrir, porque esta Sí, es la despedida más sí, larga sí. de una mujer del mundo. Laura Castellano, Percio Valorado, Alberto Caminero, un servidor estuvieron con ustedes.